Es importante iniciar con la definición de la literatura, que es el arte de jugar con las palabras escritas y de la tradición oral, las cuales hacen parte del acervo cultural de la familia y del contexto de los niños y las niñas. La literatura es el arte que expresa la particularidad humana a través de las palabras, que son esenciales en la educación inicial, puesto que el desafío principal que se afronta durante la primera infancia es tomar un lugar en el mundo de la cultura, es decir, reconocerse como constructor y portador de significado, tanto en el mundo real como en el simbólico. Acceder al lenguaje en la primera infancia, más que enseñar palabras, es construir los significados de la cultura, y es justamente en este punto donde la poética se convierte en un acto político al acercar los libros, la tradición oral y la cultura a todos los escenarios de la educación inicial. Bonafé en el 2018 plantea que la lengua fática suele expresarse a través de las estructuras sencillas en las cuales los individuos se valen de frases entrecortadas y fragmentarias, pues la misma situación proporciona un contexto que le permite omitir ciertas palabras. La literatura es fundamental en la vida de todos, por eso es tan importante vivirla desde la educación inicial. Contamos con gran variedad de géneros literarios como lo son la poesía, con sus arrullos, cuentos corporales y canciones. Las narrativas son esos relatos de hechos reales o fantásticos. Los libros de imágenes, por su ilustración, son esenciales en la literatura infantil, y los libros informativos son esos que abarcan los múltiples campos del conocimiento enfocados en temas de interés de los niños. Es importante conocer las tradiciones orales de cada región, ya que son las primeras fuentes literarias que conocen los niños y las niñas. Como agentes educativos debemos potenciar ese acervo cultural que se transmite de voz a voz durante generaciones. Debemos tener en cuenta que es muy importante tener al alcance de todos, incluso de los más pequeños, todo ese material literario para que los niños puedan acceder fácilmente a ellos cuando lo deseen. En la literatura infantil, el niño y la niña deben contar con un adulto que les lea cotidianamente. Esto influirá en su autonomía y en su gusto por leer. Por medio de los cuentos, el niño irá expresando sus intereses, temores y gustos. Todo este proceso debe ser libre, sin obligar al niño a hacerlo, ya que debe ser espontáneo. Debemos respetar sus elecciones y pensamientos que tienen de cada libro. Por eso es tan importante la medición del adulto en el momento que por primera vez el niño hace contacto con un libro. El adulto es aquel que por medio de su voz le da vida al libro e interpreta símbolos que aún son indescifrables para los más pequeños. Algo importante que debemos hacer nosotros los adultos a la hora de compartir con los niños un cuento es comprometernos con él, ya que los niños leen nuestro rostro, tono de voz y emociones, causándoles mayor interés por lo que se está leyendo. En la educación inicial y en la etapa infantil, la literatura o la lectura es considerada como esa posibilidad que tiene el niño para crear, para interpretar, para explorar nuevos mundos simbólicos a través de los libros. Esto con el fin de que el niño genere ciertos vínculos o conexiones emocionales con este material. Pero sobre todo la lectura en la primera infancia es un acompañamiento emocional, demostrando así la posibilidad que tiene el niño para cambiar su mundo exterior a través de la fantasía y de la imaginación. Es muy importante también que los libros estén ubicados a una altura moderada, que los niños puedan tener acceso fácil a los libros para que en esta experiencia de tocarlos, observarlos, manipularlos, compartir este material, ellos puedan empezar a generar ciertos hábitos de autonomía y también empiecen a cuidarlos porque les van a ir cogiendo cariño a este material que los lleva a otro mundo diferente. Y nosotros como agentes educativos debemos de promover y estimular ese deseo a la lectura. Desde pequeños nosotros debemos hacerle sentir al niño que a través de un libro puede tener muchas emociones y puede viajar a diferentes universos que él mismo se puede crear. Por eso es importante que el tiempo para la lectura sea como un tiempo de rito, es decir, en el que hayan actividades que generen emociones en él, para que él lo recuerde y de esta manera generar así aprendizajes significativos. Ruta de posibilidades literarias para crecer leyendo. Estas tres etapas comienzan en el nacimiento del bebé, desde la separación de su madre, seguido del entendimiento de que su llanto es el primer paso a la comunicación con los demás.
Pasan del llanto a las risas, balbuceos, miradas fijas y finalmente palabras. Pero para llegar a esto, los cuentos, los arrullos, las canciones, conversaciones y rondas en actividades como lo son la hora de comer, el baño, los juegos e ir a dormir, hacen que el niño arraigue la lengua, que cada vez vaya siendo más fácil dar su opinión del mundo a través del cuento y de la tradición oral. Es el maestro o cuidador quien debe tener la capacidad de leer y escenificar los cuentos, sean orales o escritos, poniéndole voces a los personajes y caras a los momentos donde se expresen sentimientos, para que estos puedan hacerlo de igual forma. También debe tenerse en cuenta lo que el niño lee, pero sin limitarlo, ya que por elección natural elegirá lo que le llame la atención y lo que esté más a su necesidad, más al alcance de su necesidad. Y desde allí los libros de fantasía y monstruos harán que pueda saber que todos tenemos problemas y monstruos internos y que son de suma importancia su lectura a la hora de hablar de miedos y de las situaciones que los rodean y lo que les incomoda y les pasa en su vida real. Contar la propia historia. Es fundamental el acompañamiento de los padres, familiares o cuidadores para que los niños experimenten y conozcan el mundo exterior. Sus relaciones sociales les permiten su evolución del lenguaje y la indagación como motor de aprendizaje. Invitamos a los cuidadores a fomentar la lectura, apoyándose en cuentos, leyendas, libros álbum, juegos de palabras y libros informativos, ya que esto permitirá que los niños promuevan su creatividad, imaginación y la forma de expresar sus sentimientos. Nuevas lecturas, nuevas escrituras. Narrar e interpretar el mundo en una secuencia argumental es un proceso que se ha dado progresivamente, haciéndose evidente en las historias que leen los niños, como en su forma de relatarlas, dibujarlas o la forma de expresar anécdotas. Por ello es importante brindarles herramientas mentales y simbólicas para organizar sucesos y para situarse en esa cadena temporal del lenguaje. La narrativa tradicional, cuentos, leyendas y la literatura infantil contemporánea ofrecen escenarios para identificarse con los personajes y explorar mundos reales y fantásticos. Hacemos una invitación a los padres, familiares y agentes educativos a que sigan leyendo y disfrutando la literatura con los niños, que no los consideren demasiado grandes para leerles cuentos, y conversar sobre sus intereses, sus emociones y sus preguntas, que no se les obligue a hacer planas, que sean ellos los que decidan qué libro quieren leer y en qué momento lo quieren hacer, y permitirle que los interpreten como ellos quieran, dejándolos hablar, leer y soñar según su interés, valorando la forma en que ellos lo expresen sin ningún tipo de presión, disfrutando su acercamiento gozoso a la literatura escrita. El cuaderno viajero será nuestra herramienta pedagógica donde trabajaremos la lectura y la escritura del niño en conjunto con sus cuidadores. Su intención es crear un espacio donde cada niño junto con su familia pueda narrar cómo ésta se construyó y quiénes la conforman. Será un espacio donde el niño sea el protagonista y donde también éste cuente sus libros favoritos y lo que logra entender de ellos. A su vez será un objeto que permitirá conocer las historias de otras familias, creando así un vínculo más estrecho.